buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la Cumbre Fiscal Latinoamericana. 20 años de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los grandes desafíos de los próximos meses. En nuestra miniserie sobre los 10 mitos fiscales, el mito número 2 y el número 3. Mito número 2. Hay inflación porque el Estado emite mucho dinero para financiarse. Y el mito número 3. Para crecer hay que pagar la deuda. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Vaso medio lleno, vaso bastante vacío, en la primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que tuvo lugar a fines de julio en Colombia. El vaso medio lleno es que la reunión contó con la participación de 16 países de la región, tuvo el apoyo de la CEPAL, el Organismo Económico de las Naciones Unidas para América Latina, y de numerosas organizaciones civiles y especialistas tributarios. El resultado es la creación de una plataforma regional de cooperación tributaria para América Latina y el Caribe, un hecho inédito hasta el momento en la historia de la región. En esta plataforma, los países se comprometieron a buscar una posición internacional común, compartir y generar conocimiento y soluciones a los problemas fiscales de la región. El vaso medio vacío es que hubo ausencias importantes y francamente inexplicables en la reunión. Argentina, Perú y México no enviaron delegados. Los representantes de muchas de las delegaciones pertenecían a los rangos medios de un ministerio, lo que le quitó peso político diplomático a la cumbre. El vaso se vacía mucho más si uno toma en cuenta las escandalosas cifras de fraude fiscal que padece América Latina, es decir, la magnitud del problema que hay que solucionar. Unos 945.000 millones de dólares, equivalente al 27% de la riqueza de la región, están en paraísos fiscales. Justicia Impositiva dialogó con Sergio Chaparro Hernández, miembro de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, quien participó de los eventos preparatorios a la cumbre y estuvo en la cumbre de Cartagena de Indias. Cuando uno tiene que participar en 16 de 33 países de la región, con ausencias importantes como Argentina o los países del Caribe, o cuando se observa que países como México o República Dominicana, pese a que participaron de la cumbre, todavía están considerando la suscripción de la declaración, uno tiende a ver el vaso medio vacío. Sin embargo, si se tiene presente que el resultado de la cumbre ha sido la creación de una plataforma de coordinación tanto de posiciones como de políticas, bajo un reglamento claro y con un consejo consultivo de sociedad civil, en una región que se caracteriza por su enorme fragmentación y por una muy limitada participación en la discusión de estos temas, tenemos que lo logrado en Cartagena es un avance histórico. Es importante tener en cuenta que más países podrían llegar a medida que la plataforma inicie sus trabajos. El nombramiento de la CEPAL como Secretaría Técnica de la plataforma y la delegación de Colombia como el país que ejercerá la presidencia durante el primer año auguran un arranque activo de la plataforma, con un liderazgo decidido que puede darle la credibilidad que este espacio necesita para que se sumen más países. Además, el reconocimiento por parte de 16 ministerios de Hacienda y otras autoridades de la región del estrecho vínculo entre derechos humanos y políticas tributarias, o de la prioridad que deben tener los temas ambientales y climáticos en la agenda tributaria regional, son un avance conceptual enorme. ¿Por qué la Unión Africana pudo y Latinoamérica no pudo? El proceso de la Unión Africana es un proceso de largo aliento que está jalonado por países que ejercen un liderazgo decisivo, como es el caso de Kenia, Nigeria o Sudáfrica. Considero prematuro decir que América Latina y el Caribe no pudieron, cuando por ejemplo hay un liderazgo destacado de Colombia, Brasil y Chile, y cuando los países que han suscrito la declaración de la cumbre representan alrededor del 70% de la población de la región. Por el contrario, el hecho de que hoy exista una plataforma permanente de cooperación que hace 5, 3 o un año nadie se imaginaba que podía existir es un paso decisivo en la dirección correcta.
¿Cómo sigue la película? Es fundamental que la sociedad civil, que ha sido clave en este proceso, se enfoque en la oportunidad que se abre con la presidencia de Colombia durante el primer año y la aceptación por parte de la CEPAL del Comité Consultivo de Sociedad Civil que asesorará a los grupos de trabajo de la plataforma. Entre los objetivos sobre los cuales la cumbre tiene un mandato están la adopción de posiciones comunes y la identificación de mejores prácticas de política a nivel regional. La próxima publicación del informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre las opciones para fortalecer la cooperación tributaria de forma inclusiva y la discusión de una posible convención tributaria de Naciones Unidas, que posiblemente se llevará a la Asamblea General de este organismo en el último trimestre del año, son una oportunidad inmediata sobre la cual debería enfocarse la plataforma en su futuro próximo. Es interesante que, además de la participación de los gobiernos, haya aparecido un espacio para la sociedad civil. ¿Qué se necesita ahora para que esta participación de la sociedad civil sea relevante, tenga un impacto real y no se quede en algo meramente retórico o decorativo? Lo más urgente es la necesidad de precisar los términos en que funcionará el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Este consejo fue anunciado por el gobierno colombiano y reiterado en varios espacios de la cumbre por la CEPAL, pero dado que no tiene una mención explícita en la declaración, es importante concretar en los próximos meses su existencia y sus modalidades de funcionamiento. Sergio Chaparro Hernández, miembro de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En breve le contamos cómo sigue esta lucha en lo que resta del año. Sigan con nosotros. Cuando se creó Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, hace exactamente 20 años, el debate sobre lo fiscal era cosa de especialistas, académicos y funcionarios, y además estaba dominado por el consenso de Washington y la vulgata académica y mediática. Este consenso académico y mediático, vulgarizado en la sociedad, explicaba el déficit fiscal como despilfarro del gasto social y estatal, como una compulsión de las sociedades a vivir por encima de sus posibilidades, gastando lo que no tenían. En este desierto conceptual, muy pocas voces recordaban que el déficit no era solo una cuestión de gasto, sino una relación entre dos patas, el gasto estatal y la recaudación para financiarlo. Mucho menos recordaban que la recaudación se veía seriamente golpeada por la evasión y la proliferación de paraísos fiscales desde los años 60. Afortunadamente, mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces. En el mundo desarrollado, el estallido financiero de 2008 dejó en claro que las guaridas fiscales estaban en el centro del descalabro económico mundial, la peor crisis que se había vivido desde 1929. En América Latina hubo que esperar a los papeles de Panamá en 2016 para que el tema comenzara a debatirse públicamente. Pero a pesar de estos descalabros económicos mundiales, las reglas internacionales de la tributación global siguen siendo coordinadas por la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, un club de países ricos. En los últimos 10 años, la OCDE se ha encargado de aguar las reformas que se han propuesto desde el G20 para tener un nuevo sistema impositivo internacional. El informe anual que acaba de publicar la Tax Justice Network denuncia una pérdida de cerca de $500 mil millones en recaudación a nivel mundial por estos agujeros del fraude fiscal que la OCDE sigue permitiendo. La diferencia es que el tema está en la agenda pública y política, en el debate mediático, en los pronunciamientos de partidos políticos y sindicatos. Uno de los eventos más significativos de los últimos años fue la histórica huelga del 2019 contra la reforma fiscal del gobierno colombiano. La protesta fue encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. La CUT comenzaba reclamando el fin de los paraísos fiscales y la evasión de multinacionales y multimillonarios. ¿Qué podemos decir entonces hoy, a 20 años de la fundación de Tax Justice Network? ¿Estamos avanzando, retrocediendo o estancados? ¿Qué nos queda de acá a fin de año? Nuevamente nos acompaña Sergio Chaparro Hernández, miembro de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Quedan 2 eventos de suma importancia para la agenda de justicia tributaria global este año. El primer evento es ver qué resolución va a tomar la propuesta legislativa que Australia está discutiendo para implementar un registro público país a país que obligaría a que 1 de cada 5 multinacionales a nivel global tuvieran que transparentar la información sobre los países donde tienen sus actividades versus el lugar donde reportan sus beneficios.
Se trataría de una información crucial que al hacerse pública serviría tanto para la rendición de cuentas como para disuadir a las compañías de incurrir en el traslado de beneficios a paraísos fiscales para no pagar impuestos donde sus actividades tienen lugar. Esto incluiría algunas de las más grandes multinacionales del mundo, tales como Amazon, Apple, British Petroleum, British American Tobacco, Chevron, Coca-Cola, entre otras. El medio internacional Financial Times reveló cómo la OCDE ejerció presión sobre autoridades australianas para prevenir que Australia aprobara el proyecto legislativo que significaría un hito en términos de transparencia, algo que está por fuera de su mandato. Esto ha puesto en evidencia el rol de la OCDE como un organismo que está bloqueando los progresos en torno hacia una mayor transparencia tributaria, cuando el mundo se dispone a discutir si es precisamente la OCDE quien debe conservar el poder de fijar los estándares internacionales en esta materia, o ese poder debería pasar a manos de un organismo intergubernamental de Naciones Unidas. Precisamente este es el segundo gran evento del año, ¿no? Porque la Asamblea General de Naciones Unidas va a tratar en septiembre la necesidad de un convenio tributario global. ¿Qué va a pasar con esto, Sergio? ¿De qué se trata? Se trata del debate que se dará en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se discutirá si se inician o no negociaciones en torno a una convención tributaria de Naciones Unidas. Se espera que el informe que le fue encargado al secretario general de Naciones Unidas para explorar opciones para una cooperación tributaria internacional más inclusiva abra las puertas para este debate. El mundo se aboca entonces a debatir entre dos caminos con implicaciones muy distintas: o seguir por el status quo de dominio de la OCDE en este campo, con lo cual se estima que se podrían perder $4.7 billones de recaudo tributario en paraísos fiscales a escala global en los próximos 10 años, lo que equivale a un año entero del gasto público en salud, o abrir la puerta para que la fijación de las normas internacionales en materia tributaria pase a un foro más democrático, como es el caso de las Naciones Unidas, con lo cual podría avanzarse en una agenda más ambiciosa de reformas que las que la OCDE ha permitido. Estos debates se dan a 20 años de la creación de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En 2003 no se debatían estos temas ni a nivel público ni tampoco en organizaciones especializadas o siquiera en las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido es un avance gigantesco que hayamos llegado a este punto. En otro sentido, el problema sigue igual o peor, porque la evasión de multinacionales y multimillonarios sigue perfeccionándose y las guaridas fiscales están a la orden del día y están teniendo un funcionamiento cada vez más sofisticado. Precisamente hemos llegado a un punto crítico de explosión de los abusos fiscales, frente al cual el mundo tiene hoy una oportunidad de oro para corregir el rumbo. Optar por el camino de una convención tributaria de Naciones Unidas para reemplazar el monopolio de la OCDE sobre los estándares internacionales sería un camino más coherente con la necesidad de movilizar recursos por la vía de impuestos más justos para afrontar nuestras necesidades más urgentes como humanidad: el aumento en el costo de vida, la emergencia climática, el hambre y la necesidad de garantizar los derechos y la dignidad humana en todos los rincones del planeta. Sergio Chaparro Hernández, miembro de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En medio de todo esto, la lucha es también contra los mitos que rodean la cuestión impositiva. Escuchemos. Y como es una inflación inducida por el cambio en la masa monetaria, o sea, por imprimir dinero, se llama inflación monetaria. El gobierno, cuando empieza a imprimir más billetes porque ya no le alcanza, entonces lo que provoca es inflación. La emisión monetaria en 2021 aumentó un 60%. El problema de fondo, la causa, el pecado original es el tamaño del gasto público en la Argentina. Tercer capítulo de nuestra miniserie sobre los 10 mitos que hay sobre los impuestos. Como vimos en el programa 85 de Justicia Impositiva, estos mitos se repiten en todos los países occidentales, desarrollados o no, tal como acaban de escuchar en estos cortes de sonido que nos alcanzó la producción sobre este segundo mito que vamos a analizar hoy. La maquinita de imprimir billetes es la única responsable de la inflación. O en lenguaje más técnico, la emisión monetaria produce el aumento de los precios, o sea, la inflación.
Este mito neoliberal tiene escondida una cadena causal que podemos resumir así. El exceso de gasto público provoca déficit fiscal. El déficit fiscal se financia con la maquinita de imprimir billetes, es decir, con emisión monetaria, y la emisión monetaria genera inflación porque como hay más dinero en circulación, aumentan los precios de las cosas. En el Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal que se puede encontrar en formato gratis de PDF o en papel, que conoció la luz en esta excelente revista digital que es Anfibia de la Universidad Estatal de San Martín en Argentina, se contesta a esta lógica supuestamente objetiva, a este sentido común que se ha instalado en nuestra sociedad de la mano de los medios, los políticos y los empresarios. El coautor de este capítulo sobre los mitos que hay en torno a los impuestos, Francisco Cantamuto, dialogó con Justicia Impositiva y comenzó por cuestionar esa cadena causal del mito neoliberal sobre los impuestos. La primera pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿a qué se refiere exactamente con exceso de gasto? Porque todo el gasto público que está indicado en términos de sostener derechos como la inversión en el financiamiento público de la educación, la salud, la protección social, el derecho a la vivienda, son derechos humanos consagrados en pactos internacionales y un plexo amplio de jurisprudencia que así lo respalda. De manera tal que ahí no estaría el exceso. ¿Dónde está el exceso? Muchas veces se apunta como si fuera gasto político. El gasto político, más allá de las ineficiencias, que todos quienes defendemos la necesidad del Estado actuando, queremos combatir las ineficiencias del Estado, queremos un Estado que funcione bien, hay muchas veces que parece que los neoliberales se quejan del gasto de financiar la democracia. A mí me parece que la democracia es un bien que hay que sostener y eso exige una inversión, del mismo modo que lo exige la educación o la salud. Entonces, ¿qué es ese gasto excesivo? Bueno, no está claro. Para los neoliberales parece que todo gasto es excesivo desde el Estado. Es excesivo y se financia con la máquina de hacer billetes, es decir, con la emisión que genera inflación. Ahí ya está toda la cadena de este mito sobre el gasto público. Hay mucho gasto público que lo que genera es reanimación de la actividad. Cada vez que se hace obra pública, que la obra pública significa contratar empresas, consumir materiales, impulsa la demanda agregada que además contrata gente que gasta sus salarios. Entonces tampoco es que necesariamente el gasto público de hoy genera déficit. Muchas veces lo que ocurre es que en el momento siguiente se logra recaudar más, entonces el déficit puede disminuir aumentando el gasto. Y esto, ojo, porque hasta los propios organismos multilaterales reconocen que seguir ajustando muchas veces lo que hace es alimentar el déficit. ¿Por qué? Porque al ajustar se retrae la demanda agregada, genera mayor recesión y teniendo impuestos que dependen de la actividad se recauda menos. Entonces se entra en una especie de pozo sin fin. Entonces, no todo gasto público es excesivo. No todo gasto genera déficit. ¿Todo déficit se financia con emisión? No, tampoco. Mucha parte del déficit se puede financiar o con la renovación de la tributación en términos más justos o también tomando deuda. Finalmente, ¿toda emisión genera inflación? No, hay un montón de razones en las cuales la emisión no es la causa, porque en caso de no emitir el Estado, no puede sostener el nivel de actividad. Muchas veces la contracción, el retirar monedas y billetes de la economía, lo que induce es una recesión y por esa vía combate la inflación, no por quitar pesos y monedas y que eso automáticamente genere un proceso de reducción de los precios. En el análisis que hacen, ustedes mencionan que hay grupos minoritarios que contribuyen menos al gasto fiscal que lo que deberían de acuerdo a sus ingresos. Y esto forma parte del debate público que se hace sobre lo fiscal. Cuando se habla de déficit fiscal, se habla casi siempre de gasto, pero no de recaudación. Pero además hay otra cosa que ustedes plantean, que no siempre el déficit es malo y el superávit es bueno. Tal cual. Si pensamos a una economía compuesta por un sector privado que incluye tanto empresas como hogares y el Estado teniendo superávit lo que está señalando es que recauda más de lo que gasta. Esto quiere decir, toma más de la economía privada que lo que le da. Y en ese sentido estaría absorbiendo recursos y funcionando casi como un factor contractivo. De manera tal que la idea de que el superávit es la meca del manejo de las finanzas, esta analogía, esta metáfora usada por la ortodoxia de que el Estado es como una casa, es errónea. El Estado no tiene que tener superávit, por lo menos no uno cuantioso. La idea de que gran superávit, porque genera mayor recaudación que gasto, es la manera correcta de manejar el Estado, es una idea errónea. A menos que cuando hacen la analogía, en las casas de quienes hacen la analogía,
tengan la posibilidad de crear dinero, de recaudar impuestos, pero además de generar actividad en el resto de los integrantes de la familia por el solo hecho de cobrarles un impuesto interno. De manera tal que la analogía es forzada. No todo déficit es malo, el déficit es un factor de impulso de la actividad económica. Y como bien señalabas en tu pregunta, no se trata solamente de si hay superávit o no, si hay déficit o no, sino de lo que se trata es de revisar no solo el gasto, sino también la recaudación. Las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito en las últimas décadas han orientado a los estados a remitirse a una forma de recaudación que reposa centralmente sobre impuestos indirectos, esto es, los que tienen que ver con el nivel de actividad. Impuestos al valor agregado, los que son supuestamente más fáciles de recaudar, pero claro, son extremadamente regresivos. Por el contrario, han hecho, alegando las dificultades para auditar y recaudar, que no era bueno imponer impuestos directos, como el impuesto al patrimonio, a la renta o el ingreso, a las ganancias financieras, a las ganancias inmobiliarias. Los estados de nuestra región, y el argentino en particular, se han sesgado fuertemente en el sentido que describí. En el caso de la Argentina, los impuestos a la herencia han desaparecido, los impuestos a las ganancias eluden el pago de las mayores ganancias ligadas a la financiera y operaciones inmobiliarias, dejan de pagar impuestos las grandes empresas y las grandes fortunas por alrededor del 2-3% del PBI. Entonces, mucho del déficit tiene que ver con que los poderosos y los ricos no pagan lo que tienen que pagar. Francisco Cantamuto, uno de los colaboradores de Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Seguimos con el tema con otra clave presupuestaria impositiva en América Latina, la deuda. El mundo reposa hoy sobre una montaña de deuda, y no son solo los países en desarrollo. En Estados Unidos, cada año se debate elevar el techo de la deuda. Pero Estados Unidos emite los dólares de su propia deuda, algo que no pasa con los otros países. Así empieza el gran debate sobre qué hacer con la deuda de países en desarrollo superendeudados y al borde del default. Este debate muchas veces se salda con afirmaciones genéricas del tipo «las deudas hay que pagarlas», como si se tratara de una deuda individual contraída con un amigo al que sería inmoral no pagarle. Las cosas son bastante más complejas cuando hablamos de un Estado. El argumento pragmático que se usa es que si no se paga la deuda, el país pierde el acceso al crédito y se sume en el caos. El argumento no es nuevo. En 1867, el entonces presidente argentino Nicolás Avellaneda dijo que pagaría la deuda así fuera con el hambre y la sed de los argentinos. Es decir, si es necesario que la gente se muera de hambre con tal de pagar a los acreedores externos. La declaración de Avellaneda deja en claro el impacto que tiene la deuda en un presupuesto público. Ya en el siglo XXI, en las crisis de deuda de 2001 de Argentina, el pago de los intereses de la deuda se llevaba el 17% del presupuesto del país. Esto quiere decir que buena parte de los impuestos que pagaba la sociedad para sus servicios se destinaban al pago de la deuda. Tanto fue así que en 2001 se bajaron un 13% los salarios públicos y las jubilaciones. Aún así, no se evitó el default. Las cosas no han mejorado desde entonces. En vísperas de la pandemia, con el nuevo endeudamiento que tomó el gobierno del presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional para sostener su programa neoliberal, el pago de los intereses de la deuda se llevaba el 20% del presupuesto de Argentina. A pesar de esto, subsiste el mito que para crecer hay que pagar la deuda. Justicia Impositiva dialogó con Noemí Brenta, autora de Historia de las Relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, a cargo del análisis de este tercer mito sobre los impuestos. El mito principal sobre la deuda es que si un país no paga la deuda es irresponsable, no es serio y además entra en un caos. Esto es muy falso porque hay países que no pagan sus deudas y se desarrollan justamente porque se liberan de esa carga y otros que la mayoría al pagar sus deudas entran en caos porque les absorbe recursos y les paraliza la economía y les genera un caos, o sea, pagar la deuda también es caótico. Por el otro lado, otro mito de la deuda es que un país en deuda
porque vive por encima de sus posibilidades. Y esto también es falso, porque por empezar, un país se endeuda porque implementa un programa económico totalmente insustentable y esforzado con la anuencia de las autoridades, y los acreedores en connivencia toman grandes deudas porque les conviene, por sujeción política, por subordinación y porque con la deuda ganan mucha plata una miríada de intermediarios entre intereses, comisiones, honorarios, etcétera. Entonces confluyen capas de afuera y de adentro para que esa deuda sea lo más grande posible. Entonces no es que el país se endeuda por vivir arriba de sus posibilidades. Entre esos agentes interesados en el endeudamiento de un país, ¿qué rol cumplen los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional? Estos organismos multilaterales clásicamente han aportado una pequeña parte del endeudamiento, en el caso de la Argentina ahora. Sí, el Fondo Monetario es el principal acreedor individual. Y sí, lo que le pagamos de intereses, lo que le paga Argentina de intereses y sobrecargos al fondo, para el fondo es fundamental para su supervivencia. Argentina le está pagando unos 3.000 millones de dólares anuales al fondo de intereses y cargos. Y el fondo tiene más o menos eso, un poquito menos de gastos. Es decir, si el fondo no tiene grandes deudores, tiene que hacer un ajuste, sus ingresos se le reducen, como lo hemos visto en 2006, ¿no? Cuando los grandes deudores cancelaron las deudas, Argentina, Brasil, Corea, Turquía, el fondo pasó a ser muy deficitario. Estos organismos viven de los intereses que les cobran a sus deudores, entonces están muy interesadas las burocracias en colocar esos fondos. Las burocracias y los países que los sostienen. ¿Qué impacto tiene el sobreendeudamiento en la estructura presupuestaria e impositiva de un país? Siempre que un país entra en un ciclo de sobreendeudamiento, los intereses que paga por la deuda van subiendo, porque los paga sobre un monto cada vez mayor y porque su riesgo de no poder pagar también aumenta y por lo tanto aumenta la carga que se le impone. Entonces, aumentar el pago de intereses y accesorios significa para un país reducir el gasto destinado a otras partidas como salud, educación, previsión social, en infraestructura. Impositivamente, un país sobreendeudado crea impuestos nuevos, aumenta las alícuotas de los que ya están. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado en la Argentina fue creado en un momento de endeudamiento y fue el 10% original al 21% que tenemos ahora. La gente paga más impuestos, tiene menos plata y toda la economía, la demanda se reduce y el conjunto de la economía se reduce, lo cual hace que también se reduzca la recaudación tributaria y se genera un círculo vicioso en el que es cada vez más difícil pagar la deuda. Un problema es que cuando hay sobreendeudamiento se generan crisis de volatilidad en el tipo de cambio, o incluso hay alta inflación y hasta hiperinflación. El resultado suele ser que los países vuelven a pactar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se sale del sobreendeudamiento sin tener que pactar con el Fondo Monetario Internacional y sin tener que hipotecar el futuro de un país? El único camino es el crecimiento inclusivo, basado en un programa, en un proyecto económico en función de los intereses del propio país y no impuesto desde afuera sobre un molde que le conviene a las transnacionales, al gran capital, a las grandes potencias y, por el lado por ahí más técnico, programas de reducción de la deuda diseñados por los propios deudores. Alemania no pagó la deuda porque sus acreedores decidieron condonarle 60%, estirarle los plazos, lo terminó de pagar la deuda del Tratado de Versalles, la terminó pagando Merkel en 2010. Alemania no se cayó ni mucho menos. Siempre que los grandes poderes tienen interés en que un país no se hunda, le dan facilidades. Una lucecita que se prende en este sentido es que entre las grandes potencias también está China, de quien Argentina es socio estratégico.
y que no le conviene que Argentina se hunda porque China tiene inversiones acá y proyectos y financiamiento, ¿no? O sea, gran medida y hay mucho futuro. Noemí Berenta, autora de Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.